Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy trataremos el tema de la teoría de aprendizaje conductista. La teoría conductista desde sus orígenes se centra en la conducta observable, intentando hacer un estudio totalmente empírico de la misma y queriendo controlar y predecir esta conducta. Su objetivo es conseguir una conducta determinada, para lo cual analiza el momento de conseguirla. La teoría conductista postula el aprendizaje por condicionamiento a través del modelo estímulo-respuesta. Es la primera teoría que influencia fuertemente la forma de cómo se entiende el aprendizaje. Podemos definir entonces la teoría conductista como el estudio de costumbres que se pueden observar y medir, o como una corriente de la psicología que defiende el empleo de los procedimientos estrictamente experimentales para estudiar el comportamiento observable, la conducta, considerando el entorno como un conjunto de estímulos-respuesta, o también como una teoría psicológica que se ocupa principalmente de los estímulos que inciden en los órganos sensoriales de un organismo y de la respuesta que dichos estímulos provocan. De la teoría conductista surgen dos variables: condicionamiento clásico, el cual describe la relación estímulo-respuesta. Ante estímulos adecuados se obtendrán respuestas deseadas. Y el condicionamiento operante, el cual busca la consolidación de la respuesta según el estímulo, es decir, buscando los reforzadores necesarios para implantar esta relación en el individuo. Dentro de los principios tenemos que la conducta está regida por leyes. Está sujeta a las variables ambientales. Las personas responden a las variables de su ambiente. Las fuerzas externas estimulan a los individuos a actuar de cierta manera, ya sea realizando una conducta o evitándola. El aprendizaje como un cambio conductual. Hay aprendizaje cuando existe un cambio conductual. En términos educacionales, esto quiere decir que los profesores podrán determinar si sus alumnos han comprendido la materia cuando pueden mostrar cambios, por ejemplo, en los resultados de sus exámenes. Los profesores no sabrán si sus alumnos han aprendido si no tienen evidencia concreta. Las conductas adquiridas pueden ser modificadas. Estas pueden ser modificadas por los principios del aprendizaje. Hay evidencia empírica de cambios efectivos al manipular las condiciones de estímulo en el medio o sustituyendo la respuesta conductual. Al cambiar la conducta se reportan cambios en los sentimientos y en las actitudes. La teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Lo crucial es determinar las relaciones funcionales que en el momento están operando en producir o mantener la conducta. Dentro de los referentes teóricos conductistas tenemos a Iván Pavlov, fisiólogo y psicólogo ruso, muy conocido por sus experimentos con perros que dieron lugar a lo que hoy en día se conoce como condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico o pavloviano es el tipo de aprendizaje asociativo más básico, en el que un organismo responde a un estímulo ambiental originariamente neutro, con una respuesta automática o refleja. Experimento del perro y la campana de Pavlov.
En primer lugar, nos habla de un estímulo incondicionado, que para este caso es la comida, la cual produce en el perro una respuesta natural, una salivación, y por lo tanto sería una respuesta incondicionada. Nos habla del estímulo neutro, es decir, que antes de condicionar la campana, asociándolo o colocándola previamente a la comida, en el perro no se genera ninguna respuesta. El estímulo condicionado. La campana, que era un elemento neutro, al sonarla antes de darle la comida al perro, pasa a ser un estímulo condicionado. El estímulo condicionado, cuando ya el perro ha asociado el sonido de la campana con el alimento que va a recibir, comienza la salivación. Por lo tanto, se genera en este una respuesta condicionada. John Watson, psicólogo estadounidense, que afirmó que para ser verdaderamente científica la psicología debería centrarse en la conducta manifiesta en lugar de los estudios mentales y conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizadas de forma objetiva. En un conocido y controversial experimento, Watson y su ayudante Rosalie Rainer consiguieron provocar una fobia a las ratas a un bebé de 9 meses, el pequeño Albert, demostrando que la conducta humana no solo es predecible, sino que también puede ser modificable. En un primer momento, Watson coloca una rata a un niño de 9 meses y este comienza a jugar, toca la rata y por lo tanto no le genera miedo. Luego, en una segunda fase, cuando el niño va a tocar la rata, suena una campana, un ruido, y por lo tanto lleva a generar un temor en el niño. Después nos plantea Watson que volviendo a colocar la rata infinidad de veces al niño, llega un momento en que el miedo que el niño sentía hacia la rata se extingue. Frederick Skinner, psicólogo estadounidense, es considerado el principal divulgador del conductismo. Se centra en el estudio del aprendizaje. Planteó un nuevo tipo de condicionamiento llamado operante o instrumental, diferente al condicionamiento clásico o de respuesta. Skinner plantea que ante un refuerzo positivo o recompensa, se genera una respuesta recompensada y por lo tanto hay una alta probabilidad de repetirse. Mientras que ante un refuerzo negativo hay una respuesta de escape al dolor y también genera una posibilidad de alta probabilidad de repetición de la conducta. También nos señala que puede haber una extinción, es decir, cuando la respuesta no es reforzada, se genera poca probabilidad de repetirse. Y el castigo, cuando las respuestas son castigadas, hay reacciones no deseadas y por lo tanto estas pueden ser también eliminadas. También Skinner, como los autores anteriores, tiene un experimento que se llama la rata en la caja. Ahí nos plantea todo lo que tiene que ver con el condicionamiento operante. Coloca una rata en una caja y que tiene un pedal. La rata presiona el pedal y
le obtiene comida. Por lo tanto, este es un refuerzo positivo. También en el mismo experimento, luego la rata presiona el pedal, pero no obtiene el alimento. Entonces, por lo tanto, se extingue la conducta de la misma. Albert Bandura, psicólogo canadiense-estadounidense, teórico experimentador del aprendizaje social. Centra su estudio en los focos de aprendizaje entre el aprendiz y el entorno, más concretamente el aprendiz y el entorno social. Intenta explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver que sus conocimientos dan un salto importante cualitativo de una sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. Bandura se basa en que los aprendizajes del individuo se dan mediante la interacción social con los demás. Tiene también Bandura un experimento llamado experimento del muñeco bobo, donde él se permite comprobar cómo se adquiere la conducta a través de la imitación. Consiste este experimento en que coloca una película a un grupo de estudiantes y luego de que los estudiantes han visto la película, tienden a repetir el comportamiento visto en la misma. Entre algunos elementos clave de la teoría del aprendizaje social de Bandura tenemos la interacción recíproca, que tiene que ver con la conducta, el ambiente y la persona, y donde estos tres elementos interactúan unos con otros. Se distinguen dos tipos de aprendizaje: el de las consecuencias de las propias acciones y el de las consecuencias de los modelos por medio de la acción. Existe, por lo tanto, en el aprendizaje modelos de los cuales adquirimos un conocimiento y hay un desempeño cuando se pone en práctica lo que hemos aprendido de estos modelos. En el aprendizaje por observación consta de 4 principales aspectos, que son los siguientes: la atención, donde se observa la conducta deseada del modelo; la retención, que consiste en procesar la información obtenida; la reproducción, que es llevar a cabo dicha conducta; y la motivación, cuando hay un incentivo o una consecuencia al realizar dicha conducta. Esto es, a grandes rasgos, la teoría conductista y un poco los planteamientos que han hecho cada uno de estos autores que hemos reseñado hasta ahora. Muchísimas gracias por su atención.